Dado que nuestra inmersión en el estado egoico de la conciencia es la causa última de todo nuestro sufrimiento, es esencial que empecemos a desplazar nuestra conciencia. Debemos despertarnos a nuestro estado natural, a quienes somos de verdad. Para ello, es importante realizar la labor previa de la que brota de manera natural el despertar. En primer lugar, tenemos que ver que nuestro estado normal de conciencia egoica es un estado en el que tendemos a luchar. No me refiero aquí exclusivamente a una lucha densa y abrumadora, a esos momentos de la vida en los que hay sufrimientos intensos, aunque también quedarían incluidos. Me refiero también a nuestra lucha más sutil. Pero no se puede decir a una persona que deje de luchar, sin más. No se le puede decir, vale, la lucha es una parte importante de tu problema, así que lo único que tienes que hacer es dejar de pelear. Así que, después de haber visto que estamos luchando, lo que debemos hacer a continuación es intentar entender por qué luchamos, por qué combatimos contra lo que es. Porque, al fin y al cabo, la lucha se basa en eso. Es un combate contra lo que es, o contra lo que fue, o contra lo que puede ser en el futuro. Cuando luchamos, elaboramos en nuestra experiencia algo que es esencial para el estado egoico de la conciencia: una contracción. Una contracción no es más que un estrechamiento. Cuando sientes una contracción en tu cuerpo, ya sea en el estómago, en el corazón o incluso en la cabeza, sientes un estrechamiento, una compresión. Cuando estamos contraídos, se nos está sacando de la integridad, de una sensación de plenitud, para hacernos sentir que somos pequeños o estamos separados. Para mantenerse en el estado egoico de la conciencia es precisa la lucha, y por eso vemos tanta lucha cuando miramos el mundo que nos rodea. Si luchamos por mantener el estado egoico es porque este nos permite vivir nuestras vidas como si tuviésemos el control y como si estuviésemos separados del mundo que nos rodea. Aunque esto resulta muy poco satisfactorio en último extremo, es verdad que aporta una cierta comodidad y seguridad y que nos permite mantenernos en terreno conocido, sin aventurarnos demasiado por lo desconocido. Así pues, hay lucha a todos los niveles. Ya sea en el trabajo, en la política, en nuestras familias o incluso en nuestras relaciones de amistad, siempre hay algún elemento de lucha. La lucha es ese sentimiento, es esa tensión que se produce cuando trabajamos en contra de algo. Puede significar oponemos a otro ser humano, a una institución o, frecuentemente, a nosotros mismos, en una situación en que una parte de nosotros se opone a otra. Es la lucha del intentar ser quien querríamos ser. En cuanto tenemos en la mente una división de este tipo, empezamos a luchar, y, mientras estemos luchando, a la conciencia le resultará muy difícil apartarse del estado egoico para pasar a algo más natural, más amplio y más pleno. En realidad, este estado natural y amplio es sinónimo de espíritu. Aunque la palabra espíritu está muy cargada de significados y se emplea en diversos sentidos, en esencia apunta a la vasta extensión de la conciencia que podemos alcanzar todos. Al fin y al cabo, ¿qué es el espíritu? No es una cosa que se vea. No es algo que se pueda asir con la mano. No es una cosa que se pueda tocar. El espíritu también se puede describir como una nada despierta. Una de las expresiones que más me gustan de la Biblia es cuando habla del Espíritu Santo, porque para mí el espíritu es una cosa invisible, que no se puede asir y carece de verdadera definición. El espíritu es como un fantasma que existe sin existir, es una nada despierta, una extensión de conciencia despierta. Por el contrario, el estado egoico de la conciencia no es más que un estrechamiento del espíritu, una contracción de esta vasta extensión. Cuando esta conciencia espiritual se contrae y se estrecha, empieza a sentirse separada. Estrechamos la conciencia al luchar, al esforzarnos. A lo que aspiramos todos, y lo que es natural para todos, es la apertura, la paz, el amor y el bienestar. Estas son cualidades del espíritu completamente naturales. Surgen en nosotros cuando nos hacemos conscientes de nuestra naturaleza espiritual, de nuestra naturaleza no separada, de no alguien. Entonces fluye el amor con toda naturalidad. Recuerdo cuando yo empecé a tener este anhelo de verdad, este anhelo de poner fin a la lucha y de sentirme íntegro y completo. La pregunta a la que volvía yo una y otra vez era, ¿qué es lo real? ¿Qué es lo verdadero? Tenía de alguna manera la intuición de que si era capaz de encontrar qué era lo real y lo verdadero, descubriría la claridad y la liberación en mi vida. La verdad me permitiría ser franco de corazón y libre.
Pero aun cuando estaba buscando esa franqueza y esa libertad, las estaba buscando por medio de la lucha misma. Yo no sabía que estaba luchando, pero lo hacía. La mayoría de las personas que conozco que buscan la felicidad, la libertad o la liberación llevan a cabo esa búsqueda a base de una lucha inconsciente. Cuando me di cuenta de este deseo de libertad, cuando fui consciente de él, empecé a pasar más tiempo sentado en silencio. Por entonces leía muchos libros sobre la libertad y la liberación, y parecía que todos venían a decir lo mismo: tienes que estar callado. Tienes que acallar tu mente, porque, si no acallas la mente, no puedes ver más allá de ella. De manera que me pasaba horas y horas sentado en silencio, intentando calmar la mente. Lo malo era que esto representaba un gran esfuerzo. Pasé muchos años luchando por llegar más allá de la mente. Creo que en realidad esto es bastante corriente, no solo en los círculos espirituales en los que la gente medita mucho, sino también en la vida diaria. Muchas personas intentan calmar la mente o calmar sus emociones y, en el proceso de intentarlo, se produce una tensión interior, una lucha interna. Esta es una de las cosas que pueden resultar muy frustrantes, porque, aunque todos anhelamos un sentimiento de plenitud y de libertad, queremos alcanzarlo intentando cambiarnos a nosotros mismos, luchando por cambiar lo que somos y quiénes somos. Pero la lucha es la antítesis de lo que nos abre el camino hacia el despertar del estado egoico de la conciencia. ¿Cómo podemos dejar de luchar, entonces? ¿Cómo encontramos esa paz interior en la que ya no luchamos contra nosotros mismos? Se suele creer que esta renuncia es un proceso complicado que requiere unos conocimientos o informaciones especiales que debemos comprender, que hay algún proceso que debe desplegarse o que debe producirse dentro de nosotros. Pero, en realidad, llegar al fin de la lucha es más fácil que todo eso. Es mucho más evidente, y por eso mismo no nos fijamos en ello. Tenemos la verdad oculta delante mismo de nuestros ojos. Está en todas partes, pero es difícil verla, porque en realidad no vemos con la claridad suficiente. Aunque parece que sería difícil no luchar, en realidad no lo es. Si parece difícil es porque nuestro sentido del yo, nuestro pequeño yo, intenta no luchar, y mientras nosotros, como sentido del yo, estemos intentando no luchar, la intención misma nos crea una tensión interior, una especie de opresión psicológica y emocional. Relajarse y dejar la lucha no es una cosa que haga el yo, sin embargo, nosotros solemos hacer participar a nuestros egos en la tarea de conseguir dejar la lucha. El mismo decir deja la lucha no es correcto del todo. Lo único que se requiere es que empieces a advertir ese lugar que tienes dentro y que no está luchando. Hacer esto significa que en realidad no hay ningún futuro que esperar. De hecho, la idea misma del futuro es uno de los obstáculos que nos impiden despertar a nuestra naturaleza verdadera. Esto se debe a que el futuro nos hace desviar la mirada de lo que está pasando ahora, en este momento. Pregúntate a ti mismo, aún antes de que intente dejar de luchar, aún antes de que intente relajarme y encontrar la paz, ¿no está ya la paz aquí mismo? Después, guarda silencio un momento y escucha. Damos por supuesto que lo que buscamos no está presente. Por eso lo buscamos, claro está, porque creemos que la paz, la felicidad y la libertad no están aquí donde estamos, ahora mismo, ya. El supuesto de que lo que estamos buscando, un cierto estado de plenitud, no está aquí, ahora mismo, es lo que nos hace ponernos a buscarlo, nos hace emprender la búsqueda. Meterte en tu pellejo. La búsqueda verdadera no es una búsqueda en el mañana ni en ningún otro lugar que no sea el ahora. Es ponerse a observar la naturaleza misma de este momento. Para ello, tienes que meterte en tu pellejo, como solía decir mi maestra. Con meterte en tu pellejo quería decir que tienes que mirar con claridad dentro de tu propia experiencia. Deja de intentar tener la experiencia de otra persona. Deja de perseguir la libertad, o la felicidad, o incluso la iluminación espiritual. Métete en tu propio pellejo y observa con atención. ¿Qué está pasando aquí y ahora? ¿Es posible dejar de intentar hacer que pase algo? En este momento mismo puede haber algo de sufrimiento, puede haber algo de infelicidad, pero, aunque los haya, es posible dejar de empujarlos, de intentar librarse de ellos, de intentar ir a alguna otra parte. Yo entiendo que nuestro instinto es apartarnos de lo que no es cómodo, intentar ir a algún lugar mejor, pero, como solía decir mi maestra, has de dar el paso atrás, no el paso adelante.
El paso adelante es avanzar siempre, intentar alcanzar lo que quieres, ya sea una posesión material o la paz interior. El paso adelante nos resulta muy familiar, buscar y buscar más, esforzarse y esforzarse más, corriendo siempre tras la paz, la felicidad, el amor. Dar el paso atrás significa volverse sin más, invertir todo el proceso de buscar la satisfacción en el exterior y mirar el lugar mismo en que te encuentras. Mira si lo que estás buscando no está ya presente en tu experiencia. Repito, pues, que para realizar la labor previa de la que brota el despertar, debemos empezar por dejar la lucha. Dejas de luchar reconociendo que el final de la lucha ya está presente en tu experiencia actual. El final de la lucha es la paz. Aunque esté luchando tu ego, aunque estés intentando entender esto y hacerlo bien, si miras con atención puede que llegues a atisbar que la lucha tiene lugar dentro de un contexto más amplio de paz, dentro de una quietud interior. Pero si intentas hacer que se produzca la quietud, la perderás. Si intentas hacer que se produzca la paz, la perderás. Se trata, más bien, de un proceso de reconocimiento, de reconocer una quietud que está presente de manera natural. No estamos poniendo fin a la lucha. No estamos intentando no luchar más. Lo único que hacemos es advertir que la conciencia tiene una dimensión completamente distinta que, en este mismo momento, no está luchando, no tiene resentimiento, no intenta llegar a ninguna parte. Puedes sentirla en tu cuerpo, literalmente. No puedes dejar de luchar a base de pensar. No existe una lista de instrucciones de cómo no luchar. En realidad, la instrucción es única. Advierte que la paz, este final de la lucha, ya está presente en realidad. Por tanto, se trata de un proceso de reconocimiento. Reconocemos que ahora mismo hay paz, aunque tengamos confusa la mente. Puede que veas que ahora mismo, incluso cuando sientes la paz, la mente está tan condicionada para apartarse de ella que intentará discutir el hecho básico de que la paz existe dentro de ti. No puedo estar en paz todavía, ¿por qué tengo que hacer esto o aquello? O porque esta cuestión o aquella están sin resolver, o porque fulano no me ha pedido disculpas. La mente egoica puede insistir de todo tipo de maneras en que hay algo que tiene que pasar, algo que tiene que cambiar, para que tú estés en paz. Pero esto forma parte del sueño de la mente. A todos nos enseñan que tiene que cambiar algo para que conozcamos la paz y la libertad verdaderas. Imagínate por un momento que esto no es cierto. Aunque creas que es cierto, imagínatelo por un momento. ¿Cómo serían las cosas si no te hiciera falta luchar, si no tuvieras que hacer un esfuerzo para encontrar la paz y la felicidad? ¿Cómo te sentirías ahora mismo? Y tómate unos minutos para estar en silencio y ver si está contigo la paz o la quietud en este momento. ¿Qué sabemos con certeza absoluta? Otro modo en que luchamos es por nuestra necesidad constante de saber. Queremos saber por qué esto y por qué aquello y cómo se hace tal cosa. La mente se podría comparar en este sentido con una máquina conectada a una batería inagotable. Siempre quiere saber, siempre. Esta cualidad de la mente es muy natural en muchos sentidos, y a veces resulta esencial para nuestra supervivencia. No es malo que la mente busque y posea los tipos de conocimientos que nos sirven para realizar tareas prácticas. Para eso vamos a la escuela y aprendemos cosas, para que podamos seguir nuestras vocaciones y funcionar en este mundo que hemos creado. Existen muchos conocimientos que son muy útiles, pero, en lo que respecta a nuestro estado de conciencia, en lo que respecta a encontrar la paz y la felicidad, tenemos que dejar el conocimiento. Tenemos que dejar el esfuerzo por saber, porque, en realidad, no sabemos. A modo de experimento, hazte la pregunta siguiente. ¿Qué sé yo con certeza? No qué sé yo con un 99% de certeza, sino qué sé yo, por mí mismo, con certeza absoluta. Cuando te haces esta pregunta y miras con sinceridad lo que surge, empezarán a salir a la superficie en primer lugar todas tus ideas, todas tus opiniones, tus creencias, todo lo que has aprendido, todas las cosas que crees que sabes, porque nos creemos que sabemos muchísimas cosas. Sin embargo, todo lo que sabemos no nos ha impedido sufrir, individual y colectivamente. Pero seguimos volviendo al deseo de saber y a hacer funcionar nuestras mentes con el propósito de entender este dilema del sufrimiento humano y de encontrar la libertad. Podemos tener la sinceridad suficiente para mirar de frente la naturaleza de nuestra mente y preguntamos ¿qué sabemos en realidad?
Como ya he dicho, todo el saber de nuestras mentes es simbólico, lo que significa que todo pensamiento que tenemos no es más que un símbolo de algo. Ya se trate de la palabra libro, o árbol, o zapato, o camisa, todo esto no son más que símbolos que apuntan a otra cosa. Naturalmente, algunos de nuestros pensamientos no hacen eso siquiera. Se limitan a apuntar a otros pensamientos, es pensar sobre el pensar. Los pensamientos verdaderos no existen. Una parte del proceso de llegar al fin de la lucha consiste en ver que en realidad no sabemos la mayor parte de lo que creemos que sabemos. Este es un paso muy grande. Cuando digo que es un paso muy grande, no quiero decir que sea difícil, sino que es un desplazamiento grande de nuestra manera de entender el mundo, de nuestra conciencia. Recuerdo cuando se produjo en mí este desplazamiento. Por entonces, yo trabajaba con mi padre en un taller de torno. Un día, al terminar la jornada, salí al aparcamiento donde estaba mi coche. Lo más curioso es que en realidad no estaba pensando en nada en concreto. Pero, de pronto, lo que me vino a la cabeza, el pensamiento que tuve, era que los pensamientos verdaderos no existen. Pero esta observación era algo más que un mero pensamiento que me había venido a la cabeza. Era más bien lo que podría llamar una revelación. Una revelación verdadera no es un simple pensamiento que te surge en la cabeza. Una revelación es una cosa que entiendes y comprendes con todo tu cuerpo. Por eso, cuando tienes una revelación, sueles decir ajá. Ese ajá es la reacción de tu cuerpo. Cuando tienes un pensamiento corriente, no hay sensación de ajá. Un pensamiento cotidiano, del momento corriente, está disociado de tu cuerpo, en realidad. Por el contrario, una revelación supone un entender profundo con todo tu ser. Es un gran momento de descubrimiento, es una experiencia a los niveles intelectual, emocional y cinestésico. Así pues, me llegó de pronto este conocimiento. Caray. Los pensamientos verdaderos no existen. Aquello me dejó tan atónito, que dictaminé inmediatamente. Tengo que pensármelo. La reacción es extraña, sin duda, pero es que me parecía muy irracional, muy poco razonable, que no existieran los pensamientos verdaderos. ¿Cómo era posible tal cosa? Pero cuando empecé a observar esta revelación, vi que los pensamientos son símbolos de cosas, no son las cosas mismas. Son descripciones de cosas. Empecé a ver la verdad de que el pensamiento no tiene ninguna realidad, en otras palabras, una conclusión formada mentalmente no es la verdad. Se trata de una conclusión muy revolucionaria. A mí también me pareció entonces muy revolucionario el ver que ninguno de mis pensamientos era verdadero. Y digo ver, porque los descubrimientos o las revelaciones tienen esa cualidad de ver, ves algo de repente. Aquel fue el ajá. Los pensamientos verdaderos no existen. ¡Qué sorpresa! Algunos pensamientos son útiles, otros parecen ser completamente inútiles, pero, con independencia de que un pensamiento sea útil o inútil, relevante o irrelevante, inteligente o no inteligente, el hecho es que ningún pensamiento es verdadero en último extremo. Cuando ves que ningún pensamiento es verdadero, puedes dejar de atender a tu mente para que ésta te diga qué es lo real. ¿A dónde acudiremos, entonces? Si no voy a buscar la verdad en mi mente, ¿dónde la buscaré? Si no voy a preguntar a mis pensamientos qué es lo real, ¿a quién se lo voy a preguntar? ¿Cómo voy a descubrir qué es lo real y lo verdadero si no pienso en ello? Cuando tienes un buen momento ajá, o de revelación, todo se detiene. Te deja atónito por un instante. En ese momento en que me di cuenta de que los pensamientos verdaderos no existen, todos los demás pensamientos se volvieron irrelevantes. No significaban nada. No eran más que la mente, que intentaba describir algo, contar un cuento. A todos nos gusta contar cuentos a los demás, contárnoslos a nosotros mismos, y, sobre todo, a nuestra mente le gusta contarse cuentos a sí misma, trazar ficciones acerca de lo que recibimos por medio de las impresiones de nuestros sentidos. Pero si dejamos que el núcleo de nuestro ser asimile esta idea de que ningún pensamiento es real ni verdadero, entonces podemos emprender este desplazamiento completo de la conciencia. Porque, si los pensamientos verdaderos no existen, ya no te creerás ningún pensamiento de los que te hacen luchar. Entrar en el corazón de la realidad.
Hace pocas semanas oí hablar por la radio a un físico célebre que dijo una cosa muy sorprendente, para decirla a un científico. Saben, hasta en la mecánica cuántica, nuestras teorías no nos dicen en realidad qué es lo verdadero y qué es lo real. Lo único que hacen es explicar el comportamiento de las cosas. Son símbolos de la realidad. No son verdaderamente reales. Me quedé pasmado. Un científico que dedicaba toda su vida a intentar establecer conceptos claros y precisos, y lo que decía era que ninguno de esos conceptos, ninguna de esas fórmulas, es real en último extremo. Son útiles, sí, puede que expliquen determinadas partes del funcionamiento del mundo, pero no son reales en sí y de suyo. Y bien, si un científico es capaz de decir esto, entonces tú y yo podemos estar abiertos, al menos, a esta observación de que lo que pensamos no es realmente verdadero. Pero cuando te abres a este concepto de que ninguna de tus ideas es verdadera, es probable que sientas que te has quedado con las manos vacías. La mente no sabe bien qué hacer. Se siente expuesta y vulnerable. Es muy probable que tu mente no se haya encontrado nunca en esta tesitura, y puede que sientas el deseo compulsivo que tiene la mente de saber. Esto no es malo, porque el intento de saber, de contar cuentos sobre cómo son las cosas, forma parte de la función de la mente. Pero los cuentos no serán nunca tan verdaderos como lo son las cosas de verdad. Así pues, dedica un momento a sentir tu mente y su deseo innato de saber, de concebir, de contar un cuento. Ninguno de nuestros cuentos, ni siquiera los más inteligentes, son nunca tan verdaderos como lo que es. Más allá de este sentimiento de quedarse con las manos vacías, más allá de este vacío del no saber, se encuentra algo más grande: el corazón de la realidad. El corazón de la realidad no es una mera visión contrastada que recogeremos en la cumbre de la montaña, por así decirlo. No es un concepto. El corazón de la realidad es una vasta extensión, y en ella vivimos. ¿Y si empezásemos a relacionarnos unos con otros desde este lugar donde sabemos que nuestros pensamientos no son verdaderos en última instancia, pero estamos dispuestos a emplearlos en todo caso? Todavía nos comunicaríamos, ¿no? Todavía nos contaríamos cuentos unos a otros. Pero ¿no sería revolucionario que, mientras nos contamos cuentos unos a otros, supiésemos que estos no son más que aproximaciones a la verdad, en el mejor de los casos, aunque la mayoría de nuestros cuentos ni siquiera son buenas aproximaciones a la verdad? ¿Te imaginas con cuánta mayor ligereza te aferrarías a tu mente, al próximo pensamiento de tu mente, a ese pensamiento que intenta convencerte para que luches? ¿Qué pasaría si descubrieras de pronto que la felicidad, la paz, el amor y la libertad no te van a venir de tu propia mente? Observa este momento y lo verás. Puedo referirme a las cosas que valoramos más en la vida: la felicidad, el amor, la creatividad, la paz, la alegría, la unión, por medio de un pensamiento, pero ninguna de esas cosas es lo mismo que el pensamiento. Estoy seguro de que verás y sentirás que el amor trasciende la palabra amor, que es algo más. Decir amor no es más que señalar una idea. Pero ¿cuál es el sentimiento? ¿Qué se siente al tener abierto el corazón? ¿Qué se siente al derribar las fronteras? ¿Qué se siente al adquirir una intimidad con este momento mismo? ¿Se puede expresar esto en forma de idea? Cuando sientes amor de verdad, ¿no es cierto que no sabes expresarlo con palabras ni con pensamientos? Cuando sientes este amor, has entrado en el corazón de la realidad, y este es el espacio a partir del cual puedes vivir cuando abandonas la creencia de que todos nuestros pensamientos, todas nuestras ideas, son verdaderos. El silencio es el terreno del que brota el despertar. Lo que tiene en común cualquier revelación verdadera es que nos deja atónitos, porque en ese momento comprendemos una cosa que no se encuentra solo en el pensamiento. La revelación y la percepción vienen de alguna otra parte, de algún otro espacio. Vienen de un lugar que parece que nuestra cultura respeta poco, de un lugar llamado silencio. ¿Hay algo que descuidemos más en nuestras vidas que el silencio? ¿No es cierto que rehuimos el silencio más que cualquier otra cosa? Muchos de nosotros preferiríamos aferrarnos a nuestras ideas, a nuestras creencias y a nuestras opiniones, a las mismas cosas que nos distancian de la verdad, de la realidad y de la vida, antes que vivir este silencio. Gastamos mucha energía en huir del silencio, pero el silencio es el terreno del que brota el despertar.
Es el terreno a partir del que salimos de este estado egoico de la conciencia, de esta creencia en la separación. Al fin y al cabo, la separación, en último extremo, no es más que una creencia. Es un cuento inventado en nuestras mentes. No quiero decir que tengamos que intentar volvernos silenciosos, que tengamos que practicar la quietud. Si quieres de verdad volverte silencioso y tener quietud, te bastará con permitirte a ti mismo ver que todos los pensamientos que tienes en la cabeza no son más que cuentos. No son cuentos buenos ni cuentos malos. No son ni correctos ni equivocados. Nuestra mente es una cuentista, y nos mantiene apartados del silencio, de la quietud que está presente siempre. Pasa muchas veces que nuestras mentes son unas cuentistas muy buenas, y en otras ocasiones son unas cuentistas muy malas, pero, en última instancia, lo único que hace la mente es contar cuentos. Y los cuentos no son verdaderos, no son realmente ciertos. El silencio es una cosa que nos desarma, y por eso nos apartamos de él con tanta frecuencia. En nuestra sociedad estamos cada vez más apegados al ruido. La semana pasada yo iba en coche por la carretera y vi un grupo de chicos, estudiantes de secundaria, que volvían a pie del instituto a su casa. Todos tenían teléfonos móviles. Eran 7 u 8, y todos y cada uno de ellos iban hablando por el teléfono móvil o escribiendo mensajes. Ninguno se estaba comunicando con las personas ni con el entorno que le rodeaban. Yo pensé, ¡qué locura! Un grupo de personas que vuelven a sus casas caminando juntas, pero que no conectan entre sí. Hemos llegado a un punto en que nos intimida tanto el silencio y el momento presente que tenemos delante, que incluso cuando estamos juntos hacemos todo lo que podemos por asegurarnos de estar muy ocupados. Estamos juntos físicamente sin estar juntos en realidad. Caminamos juntos hacia nuestra casa, pero vamos hablando con otra persona. Estamos ocupados doblemente solo para asegurarnos de que no hay verdadero silencio, de que no hay una comunión verdadera. Esto no es malo. Ni siquiera quiero decir que no debería pasar. Lo único que digo es que, si miramos el mundo que nos rodea, vemos que estamos condicionados para no escuchar profundamente. ¿Por qué no es eso el silencio? Es un escuchar. Es un escuchar profundo, sin palabras. Como dijo un sabio místico cristiano, deja de decir a Dios lo que quieres y ponte a escuchar lo que te dice Dios. Es un consejo muy sabio, que brota de una visión esencial del modo en que nuestras mentes se reafirman constantemente, lo que en último extremo no es más que una forma más de lucha. Estos son, por tanto, los diversos modos en que luchamos contra nosotros mismos y contra nuestras experiencias, en un intento por controlar la vida y a los que nos rodean. Nuestras maneras de luchar nos tienen encerrados y confinados en la cárcel del ego. Pero cuando empezamos a ver que nuestra mente no es más que una cuentista, entonces nos ponemos a escuchar. No escuchamos más pensamientos ni más entendimientos complicados, sino que escuchamos el silencio. Cuando escuchas de este modo es cuando puedes advertir que solo tu mente tiene la capacidad de hacerte sufrir. Solo tu mente tiene la capacidad de convencerte para que luches. Solo tu mente, nada más. Todo pasa dentro de ti. Lo desconocido es nuestra puerta de acceso. Para ver al desnudo la mente y el sentido de separación tan arraigado que nos sigue generando tanta confusión y sufrimiento en nuestras vidas, debemos correr un riesgo. Debemos dejar lo que sabemos y entrar en esa realidad misteriosa de lo desconocido. Lo desconocido es un lugar muy íntimo. Es posible que cuando te abras a este espacio interior del no saber te sientas muy expuesto, pero en realidad lo desconocido es nuestra única puerta. Permitiéndonos a nosotros mismos no saber, es como podemos volvernos verdaderamente sensibles, abiertos y disponibles. Reconocer que no sabemos, rendirnos al hecho de que no podemos conocer con nuestras mentes la naturaleza de la realidad, es la cosa del mundo que más humildad nos puede inspirar. Este descubrimiento es lo que nos abre el camino. El no saber es el camino que conduce al mayor saber. Como dijo el gran místico San Juan de la Cruz, para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Esa cita me encanta. Es completamente paradójica. Es de lo que estaba hablado antes, cuando contaba lo que decía mi maestra sobre el paso atrás. Llegar al conocimiento no por el conocimiento, sino por el no conocimiento.
Cuando alcances la frontera de tu mente, sus límites más externos, llegarás a un lugar en el que no puedes avanzar más, en el que el pensamiento siguiente te volvería a llevar al interior de la mente en vez de más allá. La mayoría de las personas que llegan a este punto se vuelven atrás de nuevo hacia sus mentes, o se limitan a seguir desplazándose a lo largo de esta frontera, imaginándose cómo sería pasar más allá. Esta es la puerta de acceso al lugar que está más allá del sufrimiento. Cuando te encuentras en esta frontera de tu mente, cuando has llegado a ese lugar en que te das cuenta de que no puedes profundizar más en la mente, entonces empiezas a detenerte. Empiezas a soltarte. Empiezas a abrazar este no saber. Abrazar lo desconocido nos aporta una humildad maravillosa y hermosa, no nos humilla, sino que nos hace verdaderamente humildes. La humildad verdadera es un estado muy abierto. Es un estado de gran disponibilidad, y a partir de este estado de gran disponibilidad y apertura, de esta disposición a darnos cuenta de que poco es lo que sabemos de verdad, nuestra conciencia empieza a desplazarse. Empieza a desplazarse desde la mente y el ego hacia su estado natural. Cuando digo natural quiero decir que no es pensado, que no está trazado ni alterado, que no hay que hacer un esfuerzo para mantenerlo. Para encontrar el final de la lucha tenemos que encontrar un estado de la conciencia que es completamente natural, que no lucha contra nuestro entorno interior ni exterior. Esto es lo que yo llamo el espíritu consciente o el espíritu despierto. Es un vacío despierto. Esto puede parecer abstracto, pero, dicho de manera sencilla, es la apertura a un sentido vivido del no saber. ¿Qué eres tú cuando no te defines a ti mismo? ¿Qué es del pasado, del presente o del futuro cuando no entras en tu mente para pensar en ellos? No es tan difícil llegar a probar esto, hacerse una idea de esta apertura y de esta tranquilidad. Pero no te conformes con llegar a conocer este estado de ser durante un breve instante. Esta es la puerta de entrada. Arrójate de cabeza a esta apertura y aprovecha la intimidad que se encuentra allí, en el no saber. Lo que eres antes de nacer. Hay un pasaje maravilloso del Evangelio de Tomás en el que Jesús dice, bienaventurado el que existía antes de nacer. Jesús apunta aquí al hecho de ser en sí, está reconociendo esa esencia de lo que somos antes de que nuestras mentes crearan una imagen de nosotros mismos como de algo separado y distinto del resto de la vida. La verdad es que no podemos imaginarnos lo que éramos antes de nacer. Podemos contarnos un cuento sobre ello o proponemos una teoría al respecto, pero Jesús no se refería a esto. Antes de que cobraras forma, antes de que fueras una criatura en el vientre de tu madre, antes de que tus padres estuvieran juntos, ¿qué eras? En general, nuestras mentes están tan abarrotadas de ideas acerca de quiénes somos y de lo que somos, que nos vemos incapaces de sentir esta verdad del ser, aunque la mayoría sí que tenemos una impresión acerca de esta parte de nosotros. Tenemos una sensación difusa de que somos otra cosa de lo que fingimos ser. Cuando fingimos, tenemos una sensación profundamente arraigada de que nos falta algo, vemos que todas las imágenes que tenemos de nosotros mismos son incompletas en lo esencial. Este sentimiento de insuficiencia no nos lo solemos confesar unos a otros más que rara vez. Nos guardamos el secreto por miedo a ser los únicos que sentimos esto. Creemos que todos los demás tienen bien claro quiénes son y lo que son, sin embargo, si se lo preguntas abiertamente a las personas, y si éstas están dispuestas a abrirse de verdad, te dirán, sí, yo también he sentido esta incertidumbre. Te harán saber que han llegado a vislumbrar este descubrimiento de que la identidad que se han creado para sí mismos no capta realmente el sentimiento, la esencia de quiénes son en sus vidas. Te reconocerán que tienen con frecuencia la sensación de estar representando una obra de teatro. Somos muchos los que pasamos por la vida de esta manera. Estamos representando un papel que hemos aprendido, pero el problema es que no sabemos desrepresentarlo. Creemos que necesitamos otro papel, un papel mejor quizá. ¿Pero es esto cierto, en realidad? ¿Qué pasaría si por un momento nos detuviésemos y no representásemos ningún papel, si nos permitiésemos a nosotros mismos desnacer y sentir lo que éramos y quiénes éramos antes de que cobrásemos forma, antes de que pareciésemos ser alguien distinto y diferente? Si te detienes en este lugar de no saber quién eres, si te resistes a la tentación de conceptualizar una identidad, empezarás a sentir una presencia viva interior. Te abrirás a lo que yo llamo una nada viva, preñada.
Esto no es una nada que esté en blanco o carente de toda cualidad, sino más bien una nada que es extraordinariamente vital y llena de potencial. Podemos entrar aquí en una dimensión misteriosa que no es accesible por medio de nuestras rutas normales del pensamiento y del entendimiento. Podemos ver claramente que lo que somos no es una cosa en la que podamos pensar. Solo podemos pensar en lo que no somos. Lo que somos en realidad está vivo, despierto y consciente, y existe como potencial puro. A partir de este lugar de potencial puro y de presencia viva, salimos al mundo de la forma. Nos nacen en el mundo. Nuestra forma se desarrolla en el vientre de nuestra madre mientras viajamos desde una vasta extensión de vacío hasta la dimensión física. Esta forma con la que empezamos a identificarnos, una forma meramente física, es en realidad una cosa inmensa que se desarrolla a partir de este potencial puro. Al cabo de 9 meses, ahí estás tú, saliendo de ese vientre cálido y cómodo. El modo repentino en que nos nacen en esta vida supone toda una conmoción. Es tal la conmoción que el espíritu, que es abierto y libre, se contrae inmediatamente y se agarra al cuerpo, como cuando te agarras a tu compañero en el cine al asustarte con una película de miedo. La conciencia hace esto mismo cuando naces. Es un cambio de entorno tan radical, que el espíritu se agarra al cuerpo, y en ese momento comienza la identificación. Es posible que todo este proceso de nacimiento en el mundo de la forma se pudiera ver de modo distinto. Sí, el nacimiento cobrando forma se produce, y hay una aparición vivida de un cuerpo-mente, una manifestación maravillosa, de creatividad inimaginable. Contemplamos el espíritu disfrazado de cuerpo, bajo una forma que contiene una mente, sentidos y sentimientos. Pero si lo observamos muy de cerca, percibimos que esta forma, este cuerpo, no tiene nada que esté separado de manera alguna de su lugar de origen, de su fuente en el espíritu. Aún durante este proceso del nacimiento, cobrando forma y de nuestra maduración como seres humanos, la mayor parte de lo que verdaderamente somos queda no nacido. Esta cualidad del no nacimiento no es una cosa que se vaya perdiendo con la edad. Es fácil caer en un trance de la mente y creemos que hemos perdido nuestro estado original, nuestra unidad verdadera con el espíritu. Pero esto no es más que un pensamiento. Es un efecto de la mente. En este mismo instante estamos viendo esta forma extraordinaria, en la que corre la sangre, palpita el corazón y respiran los pulmones. Esta forma está dotada de la capacidad de pensar, sentir e imaginar, de amar y odiar, de afirmar y dudar, está dotada de la capacidad maravillosa de sentir tristeza, pena y duelo, así como alegría, paz y felicidad profunda. Esto apenas tiene sentido. Todo esto forma parte de la expresión de tu naturaleza no nacida, de tu naturaleza espiritual. Lo que no se ve se presenta bajo la forma de cuerpo, de mente y de una estructura de personalidad muy singular. Todos los nacimientos que se producen en el mundo de la forma física reciben un sentido del yo, para que el espíritu pueda operar desde entonces a través de él. Serlo todo y no ser nada a la vez. Es posible empezar a sentir ahora mismo que nuestros cuerpos, nuestras mentes e incluso nuestras personalidades son medios por los que nuestra esencia espiritual conecta con el mundo que nos rodea. Que estos cuerpos y mentes son, en realidad, órganos sensoriales del espíritu. Nuestras formas físicas son el vehículo a través del cual la esencia espiritual llega a conocer su propia creación misteriosa, a asombrarse ante su creación, a quedarse atónita ante ella, impresionada por ella, incluso confundida ante ella. El espíritu es potencial puro que contiene todos los resultados posibles. Desde el punto de vista de nuestra esencia espiritual, no hay nada que se deba evitar. No se debe rehuir ninguna experiencia. Todo es un regalo a su manera, hasta las cosas dolorosas. En realidad, toda la vida, todo momento, toda vivencia, es una expresión del espíritu. A veces nos sentimos claros, libres de confusiones e indecisiones. Cuando tenemos claro quiénes somos y lo que somos, obramos de forma clara y reaccionamos ante la vida desde un lugar de amor, paz, solidaridad y comprensión. ¿Cómo nos comportamos cuando no estamos claros, cuando estamos confundidos, cuando creemos que son ciertas cosas que no lo son? Tendemos a comportarnos como si estuviésemos perdidos, quizá de manera poco amable, incluso con crueldad. ¿No es verdad que todos nos hemos portado alguna vez con poca amabilidad? Y después, al recordarlo, hemos pensado, vaya, ¿por qué he hecho eso?
¿Cómo he podido hacer eso? El motivo por el que reaccionaste de esa manera es el mismo para todos nosotros. Porque creías una cosa que no era verdadera. Cuando el espíritu cobra forma, también él tiene la posibilidad de confundirse, y, cuando se confunde, tenemos emociones negativas y obramos en virtud de ellas. Debemos recordar que nuestra esencia espiritual verdadera no es solo bondad, no es solo felicidad. Es todo y nada. Fuera de nuestra esencia espiritual no hay ninguna fuerza. No hay más que Dios, como nos han dicho los místicos. Mires donde mires, está Dios. Toques lo que toques, tocas a Dios. En todo. Nos han enseñado y nos han condicionado para que creamos que Dios es solo lo bueno, que Dios, o el Espíritu, o como quieras llamarlo, es el bueno, y que todas las cosas dolorosas proceden de alguna otra fuente llamada el diablo, o el mal, o el samsara. Pero en realidad esto no es más que reducir el mundo a fragmentos. Es una manera infantil de entender lo divino. Si queremos despertar de verdad, si queremos acabar con el sufrimiento, tenemos que abrir nuestra idea misma de lo que es Dios, de lo que es el Espíritu. Tenemos que darnos cuenta de que el Espíritu es un potencial infinito que lo incluye todo. Y toda nuestra vida es prueba de que nuestra naturaleza espiritual lo contiene todo a la vez, de que podemos quedarnos claros o confundidos, de que podemos obrar con amor o con crueldad. Nuestra manera de obrar y de sentir depende de lo despiertos que estamos y de cuánto vivimos ese silencio, esa paz interior. Recuerdo una conversación que tuve con mi madre hace años. Por entonces ella tenía 50 y tantos años. Me dijo: ¿sabes? Cuando yo era joven, creía que cuando tuviera 50 años lo sabría todo. Creía que sería distinta de alguna manera. Pero aunque he tenido mucha experiencia de la vida, y ahora sé más cosas, la verdad es que soy la misma que he sido siempre. Mi madre aludía en aquel momento a una verdad muy profunda, que en todos y cada uno de nosotros hay algo que es lo mismo que fue siempre. Puedes sentirlo y percibirlo ahora, en este momento, porque se trata de eso que es consciente ahora mismo. Es eso que está escuchando, y oyendo, y sintiendo, y es eso que está pensando e imaginando en este mismo momento. Aunque no puedas conceptualizarlo, está allí. Es algo que no puedes captar del todo, pero tampoco puedes perderlo nunca. Eso es lo que eres tú, una cosa que no puedes llegar a imaginarte nunca del todo, pero que tampoco puedes perder de vista. Todo, tu cuerpo, mi cuerpo, el cuerpo de todos, todo lo que ves, toda mota de polvo, todo resto de basura al borde de la carretera, no es más que una manifestación de ese potencial puro que se llama espíritu. Si recuerdas tu vida, ¿no adviertes que hay algo de ti que se mantiene siempre sin cambios? Tú tienes ahora mismo algo que es lo mismo que ha sido siempre. Prueba a ver si eres capaz de sentirlo. No intentes entenderlo. Limítate a sentirlo. ¿Qué tienes ahora que has tenido siempre? El gran regreso. Jesús dijo una vez: el reino de los cielos se extiende en la tierra, y los hombres no lo ven. Se nos ha dado una idea del reino de los cielos como un lugar de gran paz, descanso, felicidad y unidad. Se nos ha dado la idea de que podremos alcanzar ese lugar, ese descanso, en el futuro, de que está más arriba, en alguna parte, entre las nubes o entre las estrellas, y de que el cielo es un lugar muy especial, reservado para muy pocos. Pero con estas palabras Jesús nos recuerda, como tantos otros grandes maestros espirituales, que el cielo es esto, que todo lo que vemos es una manifestación del Espíritu. Todo es Dios encarnado. ¿De qué forma cambia tu manera de funcionar en esta vida cuando te abres a esto? ¿Cómo hablarías a tu vecino o vecina si lo vieras como un ser humano muy corriente, igual que tú, pero también, muy dentro de sí, como encarnación de Dios? ¿Eres capaz de concebir al mismo tiempo estas dos realidades, que todos los aspectos de la vida tienen sus cualidades cotidianas y normales, pero que también son una expresión completa de la divinidad? ¿Te imaginas cómo podría ser tu trato con las demás personas si supieras que son las dos cosas al mismo tiempo? Que dejemos paso a nuestra esencia espiritual no quiere decir que debamos despreciar nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestras personalidades, pero sí podemos ver que nuestros cuerpos, mentes y personalidades son una expresión del espíritu. No es uno esto, o lo otro. Podemos ser cuerpo y espíritu al mismo tiempo, como la cara y la cruz de una moneda.
lo que descubrirás es que la única cosa que puede aceptar de todo corazón tu humanidad y este viaje completo y maravilloso de la vida es tu naturaleza espiritual interior. El amor que está buscando tu ego solo lo puedes encontrar en tu esencia. Ningún cuerpo ni ninguna cosa te puede dar suficiente desde el exterior. Tu presencia espiritual interior está absolutamente enamorada de lo que es, de todo lo que es. Se manifestó aquí de manera consciente, sabiendo que iba a ser tal como es, conociendo el peligro de que esta herramienta maravillosa de nuestra mente se engañase y se mintiese a sí misma. A pesar de ello, tomó de todos modos la decisión de encamarse, asumiendo este ciclo temporal del nacimiento, de la vida y de la muerte, para descubrir después que su esencia se ha mantenido igual a lo largo de todo el viaje. Al final no hay nada que ganar ni que perder. La única pérdida posible es que cierres los ojos a lo que es. Mira dentro de ti, ahora mismo, en este preciso instante. Mira dentro de ti sin buscar nada en concreto. Limítate a mirar, escuchar y sentir, y permítete a ti mismo conocer esa presencia interior, esa transparencia del espíritu. Tú también empezarás a saber lo que sabía Jesús, que existías antes de cobrar ser, e incluso después de haber cobrado ser sigues siendo, en esencia, lo que eres. Nacer significa, sencillamente, que llegas a ser nada y algo al mismo tiempo. Todos sabemos, claro está, que es fácil que perdamos de vista nuestra nada divina cuando parece que somos algo, pero el don de la vida es que llegamos a ser las dos cosas a la vez. Este es, en realidad, nuestro gran regreso. Es un regreso a nuestros sentidos. Un regreso a nuestro nacimiento, aquí y ahora, para recordar quiénes somos. Solo entonces seguimos adelante con la empresa de ser lo que somos de verdad, de no perdernos en nuestras mentes. Utiliza tu cuerpo y tu mente como expresión de tu esencia, como medio para conectar con los demás y como medio para recordar a los demás la verdad de lo que somos.